Lucas capítulo 5, verso 27 al 32. Dice: después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. Ese trabajo de recaudador de impuestos era en ese tiempo de lo peor que podía existir, porque eran hombres que cobraban el impuesto para el imperio romano, pero muchos de ellos le robaban a sus hermanos, a los hebreos le robaban, les cobraban más, se quedaban con una parte y el resto lo entregaban al imperio. Por eso tenían mala reputación, por eso eran pecadores, por eso nadie los quería. Bueno, pasa lo mismo con la DIAN hoy día, más o menos, ¿sí o no? Dice, sentado a la mesa de donde cobraba, dice, después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Y esta parte de lo dejó todo quiere decir que nosotros, cuando somos llamados por el Señor, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, tenemos que tomar una decisión. O seguimos en lo que estamos, o dejamos lo que estamos haciendo y caminamos con Dios. Yo no puedo decir que específicamente Leví dejó todo el dinero en la mesa y dejó lo que había recaudado y se fue, que a veces la gente lo interpreta de esa manera. Yo no lo puedo decir así. Lo que puedo entender y aplicar a mi vida, cuando dice lo dejó todo, quiere decir que empezó a seguir a Cristo con una intención real y verdadera. Y empezó a decir, bueno, ¿y entonces de mi vida qué? ¿Qué voy a hacer ahora? Porque acto seguido vemos lo que está pasando con Leví. Leví se levantó y lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Por qué ustedes están con la gente que no sirve? ¿Por qué ustedes se están sentando con aquel que dice groserías, con el que toma trago, con el que...? Y el Señor da una respuesta muy clara, que dice: yo no he venido a salvar a los justos, sino a pecadores para que se arrepientan. O sea, la declaración absolutamente clara del Señor Jesucristo es que Él vino para que todos nosotros nos arrepintiéramos. ¿Será importante el arrepentimiento? ¿Será fundamental entender que tenemos que arrepentirnos? Ahora, a veces uno se pregunta, yo estoy en la iglesia ya, yo quiero caminar con Dios, yo he transformado mi vida en gran manera, ¿por qué me tendría yo que arrepentir? Pues porque cotidianamente hay muchísimas cosas por las que yo tengo que pedir perdón y reconocer que estoy haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Hay muchas. Dice la palabra que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. O sea que no estoy diciendo que todos nosotros seamos pecadores consumados o vivamos en el pecado. Estoy diciendo que nosotros también hemos sido llamados al arrepentimiento aún en este tiempo. Aún esté asistiendo, aún se esté esforzando. Dios quiere que nosotros caminemos en arrepentimiento. El apóstol Pablo era un hombre que caminaba con Dios, ¿o no? Un hombre que escribió muchas cartas, que dejó el evangelio para que nosotros lo conociéramos y que entendemos claramente que no era un hombre que estuviera pecando constantemente. Sin embargo, cuando miremos en la primera carta que escribió a Timoteo, primera Timoteo capítulo 1, vamos a leer el verso 15 y el 16, vamos a ver cómo este hombre que caminaba con Dios, que se esforzaba, que hoy día nosotros decimos es una gloria para Dios y que realmente lo es, consideraba esto del arrepentimiento. ¿Cómo lo consideraba? Para sí mismo, para que nosotros, siendo un poquito atrevidos, nos comparemos con Pablo a ver si verdaderamente sirve o no sirve para nosotros este llamado que hoy está haciendo Dios a nuestro corazón. Primera Timoteo 1, 15 y 16.
Dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. ¿Cuál es el mensaje? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y enseguida dice, de los cuales yo soy el primero. Y cuando él está escribiendo 1 Timoteo, no es la primera carta que escribe, ni lleva poquitos años, ni acabó de llegar a la iglesia, no. Es un hombre que ya ha pasado por pruebas y que ya ha demostrado en su comportamiento amar con celo verdadero a Dios. Sin embargo, ¿cómo se considera? El primer pecador. Y sigue diciendo cosas muy interesantes. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo. ¿Por qué? Porque reconozco que necesito a Dios. Eso es lo que en esencia nos están diciendo. Vayamos al arrepentimiento. Entendamos que necesitamos caer de rodillas delante de Dios para que la gloria de Dios se muestre en nuestra vida. O sea que el llamado al arrepentimiento no es solamente para que reconozcamos nuestro pecado y estemos más conectados con Dios, sino para que nosotros podamos ser un instrumento útil en manos de Dios para que todos aquellos que no conocen a Dios lo conozcan. Pero hoy estamos siendo llamados primero a que entendamos que este llamado del Señor al arrepentimiento no es solamente para los que hoy consideramos que son pecadores, los recaudadores de impuestos, sino nosotros también. Dios nos está llamando a todos nosotros porque este es parte esencial de nuestra fe. O sea, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque si no lo hacemos, sin arrepentimiento no hay perdón. Y sin perdón no hay salvación. Entonces es fundamental que nosotros lo hagamos. Que nosotros podamos decir, Señor, yo tengo que sanar en mi vida, en mi corazón, todas las cosas, y alrededor mío tiene que ser buscar, en cuanto dependa de mí, sanarlo. Si ya la otra persona no quiere, es otra cosa. Es otra cosa, pero yo debo hacer mi máximo esfuerzo para que estas cosas funcionen correctamente. Y así veremos verdaderamente la obra de Dios en nuestra vida. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que saber qué es lo que está pasando. Tenemos que pedir perdón a Dios. Sin arrepentimiento no hay avivamiento. Todos los avivamientos se han dado a partir de un movimiento de arrepentimiento. Cuando uno reconoce que necesita a Dios, cuando Dios lo lleva a usted a la situación más difícil de su vida, por lo general, dependiendo del corazón de la persona, pero por lo general las personas buscan a Dios o no, y se arrepienten. Y cuando se arrepiente uno, el Señor aviva su espíritu en nosotros. Por eso en 2 de Crónicas 7:14, que a mí me fascinaría que nos lo supiéramos de memoria, dice, si mi pueblo, o sea nosotros, si la iglesia que lleva mi nombre se humilla, o sea con humildad entra a la presencia de Dios y ora, tenemos relación con Él, hablamos con Él, leemos su palabra, le conocemos, tenemos intimidad con Dios y abandona su mala conducta, o sea, se arrepiente, yo escucharé desde el cielo y sanaré su tierra. Vendrá el avivamiento. Nosotros somos los que debemos responder por la sanidad de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra familia, del mundo entero. La sociedad está como está, porque la iglesia está como está. El reflejo afuera es el reflejo de lo que está pasando aquí adentro. Suena duro, pero es verdad. Cada vez hay más iglesias cristianas en número. ¿Sí o no? Saque estadísticas y mire. Cada vez hay más creyentes dentro de las iglesias, pero la influencia de la iglesia en el mundo cada vez decrece más, porque no estamos haciendo lo que nos corresponde. ¿Duro el primer mensaje? Claro que sí. ¿Y qué tenemos que hacer? Empezar a reconocer que hemos hecho cosas que no sirven, que ofenden a Dios, pedir perdón,
recibir. Recuerde que Juan dice, si reconocen sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar y ¿qué más? Limpiar de toda maldad. O sea, el Señor me dice, habla de arrepentimiento porque van a salir limpios, van a salir bendecidos. Entonces vamos a tener que reconocer pecados. Yo le voy a tratar de guiar en algunos que creo que a todos nos competen, pero usted por favor